Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Hoy damos inicio a nuestra segunda sesión en línea. Recuerden entonces que siempre quedan grabadas estas sesiones y queda en dos partes. En la parte de sesiones en línea, por favor apaguemos los micrófonos. Si no, tengo que silenciarlos a todos. Muy bien. Recuerden entonces que quedan en Sayuna en dos partes, en la parte de anuncios y por supuesto en el enlace parte inferior de la plataforma secciones en línea. Listo. Recuerden que hacemos siempre como una exploración de lo que es la plataforma de Sofía Plus, que es donde ustedes deberán identificar sus datos personales. Nuevamente hago ese recorderis y ya de inmediatamente pasaríamos entonces a hacer la sección en línea. ¿Listo? Entonces, primera parte, recuerden entonces que ingresamos por betowa.sena.edu.co, parte inferior Sofía Plus nos lleva a este segundo momento, damos el rol de usuario, parte izquierda de la plataforma, y vamos a verificar nuestra información que sí esté correcta, ¿sí? Información como datos básicos y recuerden que debemos de cargar nuestro documento por ambas caras. Este documento es para todos: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, permisos especiales de protección y permisos permanentes como tal. Entonces, recuerden que para las personas extranjeras que tienen el permiso especial de permanencia vencido, no los permite certificar. Entonces, deben de acercarse a la entidad correspondiente. En la parte superior encontramos entonces el LMS, damos clic aquí, nuevamente nos logueamos y nos lleva a un segundo momento que es sayuna.sena.edu.co. Vamos a darle clic acá en primeros auxilios, que es nuestro curso. Voy a cambiar a rol aprendiz para que puedan ver nuevamente la plataforma en su modo como tal, en su rol, para que puedan ver como en detalle. Recuerden la sugerencia, no utilizar Google Chrome. Si vamos a utilizar este navegador, siempre al iniciar deben de borrar los cookies para que puedan ver la plataforma un poco mejor. Sugerencia, ver la plataforma por modo incógnito si lo van a desarrollar por este buscador. Pero como siempre les indico, no es el recomendado, así que debemos de utilizar otras plataformas de buscadores como Brave, Google Edge, Mozilla, Opera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a nuestro raíz del curso. Recuerden que estoy en rol aprendiz. Siempre en la parte de anuncios va a quedar entonces la invitación a la sesión sincrónica. Hoy iniciamos nuestra segunda semana. Acá van a encontrar entonces la grabación, ¿sí? Recuerden revisarla. Aquellas personas pues que no pudieron asistir a esta sesión sincrónica. Esta parte van a recordar que la sesión ya se encuentra publicada, entonces siempre van a tener acceso acá en el YouTube, entonces pueden acceder en cualquier momento para poder ver su sesión en línea. Recuerden que está el número de la sesión en línea, la fecha y el tema a tratar, una partecita como tal. ¿Listo? Bien. Para esta semana número 2, entonces me voy a ir finalmente a nuestra raíz. Luego, para aclarar entonces antes, foro de dudas e inquietudes y foro social no entran dentro de las evidencias de aprendizaje, por lo cual entonces no se preocupen si no participan de estos, ¿sí? No hay problema. Entonces, para que lo tengamos presente. En la parte de la guía, porque todavía me siguen preguntando, actividades de aprendizaje, guía 1. Solo tenemos una guía de aprendizaje y todo este es el componente. Entonces, generalidades, vamos a hablar del componente formativo que nos va a aplicar tanto para la semana 1 como para la semana 2. Y luego el componente formativo 2 que va a ser para la semana 3 y semana 4. Semana 1, recuerden entonces que eran 2 evidencias de aprendizaje. Recuerden entonces también revisar el plan de trabajo. También, si no pudieron asistir a la sesión en línea, pues entonces revisar la grabación donde se exploró el plan de trabajo. Sin embargo, se encuentra acá cronograma,
¿sí? Pueden desplegarlo, lo pueden ver e incluso también descargar. Para la semana 2 solo tenemos un cuadro sinóptico, entonces vamos a darle clic allí, vamos a identificar las indicaciones, sugerencias para esta actividad, pueden utilizar Canva, pueden utilizar Lucidchart, cualquier otra plataforma que ustedes les haga, digamos, un poco más amigable el trabajo y más sencillo. También pueden utilizar. El hecho es que lo vamos a descargar en formato PDF, ¿sí? Y finalmente entonces lo cargamos a la plataforma, ¿sí? Las instrucciones son muy claras, resumir los aspectos claves sobre lo que es un primer auxilio psicológico, mirar la parte desde una perspectiva del derecho, vamos a hablar sobre lo que es el primer auxilio frente a su alcance, el enfoque, la diferencia y su importancia. Y importante, recuerden entonces que es un cuadro sinóptico, ¿sí? No es un cuadro mental, ni es no es un mentefacto, tampoco es, digamos, uno de conceptos, ¿sí? Es importante que lo tengamos presente, son diferentes entregables. Entonces acá hay que utilizar el símbolo de llaves para ir alineando cada idea. Hay una idea principal, secundarias y terciarias. Entonces, para que lo tengamos presente. Sugerencia, Lucidchart. Es una plataforma también gratuita, funciona con el correo electrónico de Gmail. ¿Sí? Eso es importante. Voy a revisar nuevamente la parte de lo que es el material de apoyo que comprende esta semana. Entonces, componente formativo, vamos a darle clic acá. Recuerden que pueden descargar esta información en formato PDF e incluso en esta forma de navegación, ¿sí? Entonces, acá van a encontrar entonces toda esa opción de manejo de la información para poder crear este cuadro sinóptico, ¿sí? Además, hay unos anexos, es importante también que los vayan revisando, ¿sí? Acá se los dejo también. Y por supuesto, vamos a darle al resto de materiales complementarios. ¿Listo? ¿Está clara entonces la información para esta segunda semana? Sí, correcto. Muchas gracias, Freddy. Otras dos personitas, por favor, me confirman si está clara la información hasta el momento. Sí, señora. Sí, profe, gracias. Sí, claro. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta acá es como el manejo de la plataforma de Sayula. ¿Les parece entonces si comenzamos entonces a abordar el tema de la semana 2? Profe, hola, buenas tardes. Le hago una pregunta. ¿Yo cómo puedo hablar con usted como en privado para comentarle pues como una situación? Le agradezco mucho. Usted estuvo en la primera sesión en línea. Sí, señora. Recuerden entonces nuestras formas de comunicar, ¿cierto? Es la plataforma, todo tiene que ver con la plataforma. No utilizo el WhatsApp, dejo eso muy claro nuevamente. La línea telefónica es personal, solamente para mi familia y para mis compañeros de trabajo. Por lo tanto, tenemos primer momento, anuncio. Segundo momento, tenemos un chat sincrónico los días viernes a las 10 de la mañana. Tercer momento, tenemos el foro de dudas e inquietudes, ¿sí? Y cuarto momento, tenemos la parte de mensajería, parte superior de su plataforma, ¿sí? Esos son los momentos. Y por supuesto, las sesiones en línea. Entonces, ya tienes todas las alternativas de comunicación. Ya puedes usarlas. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene otra duda? O damos inicio a la clase magistral. Gracias. Con todo el gusto. Listo. No tengo manitos levantadas, entonces voy a dejar de compartir un momento la plataforma y nuevamente proyecto mi pantalla. Recuerden que el curso es el 80% autónomo, 20% todo este material de apoyo, más sesiones en línea, ¿sí?
También es importante aclarar que no todas las personas que están inscritas en el curso son psicólogos o hacen parte del área de la salud. Entonces, es importante que tengamos conceptos muy claros y por eso se habla tan neutral y tan básico desde el inicio de la formación, para que todos tengamos como el mismo concepto frente al primer auxilio. Y recordando que el primer auxilio lo podemos hacer cualquier persona, ¿cierto? Por supuesto, la idea es que esté formada y capacitada, ¿sí? Pero no siempre la persona que hace el primer auxilio psicológico es un psicólogo o un psicoorientador o un trabajador social. ¿Listo? Bien. Dentro de la segunda sesión en línea, entonces vamos a hablar sobre cumplir con algunos aspectos definidos para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos según una perspectiva del derecho. Recuerden entonces que el tema de la salud mental viene a través de esos enfoques o esos acuerdos internacionales que nosotros tenemos. Al tener esos acuerdos, surge una política de salud pública a nivel nacional y entonces el primer auxilio corresponde entonces a esas intervenciones iniciales que solicita la ley, ¿sí? Entonces recuerda que el primer auxilio lo podemos establecer en cualquier ámbito, educativo, laboral, ¿cierto? Entorno social y cultural. Entonces, el primer auxilio vamos a recibirlo cualquier persona y en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Bien, bueno, dentro de estas perspectivas, entonces recuerde semana 2, cuadro sinóptico, ¿sí? Bien. Recuerden hacer su seguimiento de actividades en la parte izquierda de la plataforma, calificaciones, hagan su seguimiento, que si estén las actividades aprobadas, si están en desaprobación, pues entonces la volvemos a hacer y la volvemos a enviar a la plataforma, ¿sí? Bien, nos certificamos cuando estén todas estas evidencias de aprendizaje montaditas cada una de ellas en la plataforma. Recuerden que no me pueden entregar actividades por correos electrónicos, tampoco por foros, ni en anuncios tampoco, solo por los enlaces correspondientes. ¿Listo? Para aquellas personas que tienen novedades con la plataforma, sugerencia entonces escanear este código para que puedan desarrollar entonces el escalonamiento de la novedad a la entidad, ¿sí? Para que tengan entonces la solución de manera pertinente. Bien. Vamos a ver entonces en el resumen anterior o de acuerdo a la sesión en línea anterior, entonces hablamos de unos objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de salud y bienestar y que hacían también parte de esa, digamos, de una ciudad y una comunidad sostenible, también la paz, la justicia y las instituciones sólidas, ¿cierto? ¿A través de qué? Unos tratados y unos convenios. ¿Quiénes intervienen dentro de esos primeros auxilios psicológicos? Interviene entonces el esquema de la seguridad social en Colombia. Si estamos en un ámbito laboral, entonces nos vamos a apoyar de las administradoras de riesgos laborales. Si es un ámbito académico, social, cultural y demás, entonces hablamos desde las entidades promotoras de salud, ¿sí? Cuando hablamos de toda esa parte de salud pública, recuerden entonces que hay un control, unas extensiones, unos pilares, ¿sí? Y que finalmente parte fundamental, entonces hablamos de esa extensión de la expectativa de vida y tiene que ver con el tema también de la salud mental, ¿sí? Bien, los 4 pilares entonces de la política tienen que ver con el compromiso político, las estructuras para la gestión, la planeación de la salud y la participación de redes sociales. ¿De dónde surge eso entonces? Entonces, finalmente se consolida un plan decenal de salud. Dentro de todo esto, entonces hablábamos del tema de la salud mental que ya viene trabajándose desde una Organización Mundial de la Salud, entonces ya se moldean todas esas normas a nivel nacional. Recuerden entonces que tenemos la política de salud pública nacional frente a la salud mental, ¿sí? De acuerdo a esto, entonces es importante recordar una terminología. Para esta semana, entonces hay que hablar un tema sobre el tema de lo que es la angustia, las crisis y hay una resiliencia. Y esa resiliencia es netamente individual, ¿sí? Cuando hablamos de la angustia es como un estado de activación. Finalmente somos seres humanos, somos cargados de emociones. Y esa activación de esas emociones tiene que ver con un sentimiento de miedo, esa angustia. Y finalmente está considerado o relacionado con un peligro en concreto o también con peligros desconocidos. Entonces acá entra un tema también de ansiedad, ¿cierto?
Entonces, dentro de todo esto, hablamos también de un proceso o de una fase que se llama crisis, que finalmente se ve en una situación grave, también es una parte importante donde se pone en peligro, digamos, como tal, el desarrollo de un asunto, de un proceso, de nuestra actividad rutinaria o habitual. Finalmente, surge también de un suceso habitual o eventual, perdón, que finalmente puede generar o daños o alteraciones. ¿A quiénes? A las personas como tal. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Hay que identificar si se requiere una capacidad de una respuesta, sea de una entidad gubernamental, institucional, comunitaria o finalmente hay una afectación de una población específica. Finalmente, la resiliencia, cuando hablamos desde el punto individual, tiene que ver con esa capacidad de mantener y recuperar rápidamente ese funcionamiento saludable a lo largo de qué? De una situación de crisis que se está presentando en el momento o un evento adverso, ¿sí? Y esa capacidad de generar finalmente esas experiencias y el control de esas emociones positivas, ¿sí? Esto es como el proceso finalmente de adaptación. La respuesta es que la respuesta tiene que ver con los tiempos, con la atención y con las asistencias humanitarias que se requieran necesariamente. Hay un tema que en el caso de los primeros auxilios hay que tener un enfoque diferencial, que finalmente es la perspectiva de análisis de obtener o difundir información de que esta información ustedes la pueden difundir a sus compañeros de trabajo, si ustedes son líderes comunitarios, entonces a esa comunidad, si son líderes académicos, entonces también, ¿cierto? Y finalmente, todo esto que tiene que ver. No hay discriminación alguna, ni por el género, ni por la religión, ni por la parte social, ni sexual, y también ni mucho menos étnica o racial, ¿cierto? Entonces, finalmente, tiene que ver un enfoque diferencial. El incidente crítico, pues los incidentes críticos pueden pasar en cualquier momento, ¿cierto? Y puede generar finalmente dudas, pero también malestar, puede generar, digamos, también, digamos, unos resultados inesperados como tal, o también la coherencia de las acciones. Y las intervenciones van desde una posible atención de una emergencia, vamos a proteger la vida también, ¿cierto? O socorrer en las personas como tal que estén frente a un riesgo vital de su vida, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta entonces que esas entidades anteriores mencionadas, pues finalmente nos van a ayudar a hacer todos esos controles o esas intervenciones. ¿Cuáles es importante tener en cuenta? Entonces, está el RPMS, que son las rutas integrales de atención para la promoción y mantenimiento de qué? De la salud. El registro especial de prestadores de salud, recuerden entonces con todas estas entidades a las cuales nosotros vamos guiando ese primer auxilio frente a una atención especializada, pues deben de tener o contar con esas inscripciones, también las habilitaciones en salud y por supuesto alianza con el sistema de gestión de seguridad social colombiana. También tener en cuenta que tenemos también un programa de intervención de la salud pública frente a los riesgos de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Y que además hay un sinfín de sistemas de responsabilidad penal en Colombia, en específico el sistema especial adolescente también. Entonces, ¿quiénes intervienen también dentro de estas intervenciones de primeros auxilios cuando son con menores? Todo lo que tiene que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso es importante que lo tengamos. Y el MAITE, que es el modelo de acción integral territorial. Cada territorio entonces tiene un modelo de intervención de esa salud como tal. Importante. Dentro de todo esto, pues todas esas entidades de salud tendrán que garantizar las RIAs, ¿cierto? Las rutas integrales de atención frente a la salud, frente a este tema de la salud mental. Bien, dentro de esta parte es importante tener en cuenta la confidencialidad de la información. Nosotros, así no seamos parte del área de la salud y estemos desarrollando ese primer auxilio, lo primero es la conservación de la información y la confidencialidad, más allá también de un concepto ético, ¿cierto? Esa información debe de estar, digamos, no, claramente muchas veces hacemos pues el primer auxilio y lo vamos a documentar, pero si lo vamos a desarrollar es importante tener la información
custodiada hasta la entrega de un profesional y ser eliminada de manera correcta. Entonces, siempre hay que custodiar esa información. Cuando ya son profesionales de la salud, pues recuerden entonces que tienen la norma colombiana que hacer frente a la conservación de los datos personales del usuario y, por supuesto, la historia clínica digital que tiene pues unos estándares especificados en Colombia. De acuerdo a todo esto, entonces, un primer auxilio siempre tiene unos componentes. A ver, tenemos los riesgos, tenemos una evaluación del riesgo y finalmente valoramos los riesgos, ¿sí? Y finalmente hay una vulnerabilidad. Entonces hay que determinar también el grado de vulnerabilidad que tiene el paciente o la persona afectada frente a lo que se requiere un primer auxilio psicológico. Dentro de esos aspectos definidos tenemos que tener entonces en cuenta el contexto y los entornos. Dentro de ese primer auxilio que nos dice la Organización Mundial de la Salud, nos dice que frente a lo que es la salud mental, dice que es un estado de bienestar en el que el individuo desarrolla sus capacidades, que puede afrontar las tensiones normales de la vida, que puede trabajar productivamente y fructíferamente y es capaz de contribuir a su comunidad, ¿cierto? Esto es finalmente salud mental. Dentro de todo esto es importante tener en cuenta que la salud mental viene de un Estado de Derecho y que viene marcada unas leyes específicas. Ejemplo, la ley 1616, que el objetivo es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana y se va a priorizar unas personas específicas, como son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿cierto? ¿Mediante qué? Tras todo lo que tiene que ver con unos entornos seguros para tener la prevención de trastornos mentales y una atención integral como tal para los casos de afectación a la salud mental. Toda esa parte de esa atención primaria, la promoción y la prevención. ¿Para qué? Para que esto sea un componente prioritario de intervención frente a las agendas de la salud pública en Colombia. Dentro de esos determinantes sociales, según la OMS, ¿qué nos dice? Hay unos determinantes sociales que generan o son factores de riesgos que van relacionados a unos problemas, como cuáles son. Entonces está la pobreza, la exclusión, las guerras, pues nosotros somos un país que tenemos varias novedades frente al desorden público, ¿cierto? Y son situaciones que finalmente posibilitan un riesgo, una vulnerabilidad de la persona de padecer o necesitar un primer auxilio psicológico. Esos determinantes también sociales en salud dependen de qué, una condición de género, la edad, la violencia de género y la violencia social y todo lo que tiene que ver con esas guerras internas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que esos determinantes finalmente colocan en riesgo a las personas. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Por qué hablo tanto del tema de factor de riesgo? El factor de riesgo frente a lo que es en la salud mental tiene que ver con esas condiciones, tanto individuales, familiares, sociales, colectivas y demás. ¿Por qué? Porque van a tener un aumento de esa probabilidad o posibilidad de que exista un problema y que finalmente puedo tener un trastorno mental. ¿A largo de qué? Eso no se ve ya. Es que hoy pasó esto y inmediatamente necesité. No, muchas veces no es así. Eso puede pasar a través del tiempo, ¿sí? Entonces, en Colombia se marcó una resolución importante que es la resolución 4886 del 2018, donde me habla de esos factores prevalentes que apoyan o ayudan a desencadenar problemas de trastornos mental. ¿Y cuáles son esos problemas finalmente o en qué se determinan? En suicidios, en consumos de sustancias psicoactivas, en las violencias de género, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con esa convivencia en los entornos. Entonces, finalmente, esos factores también tienen que ver con factores hereditarios, el tema de la personalidad, esos recursos que enfrentamos frente a esos factores de riesgo y que finalmente compartan la persona, ¿cierto? Como el entorno donde estemos. Condiciones individuales que puedan afectar esa salud mental. La baja autoestima, los pensamientos negativos, condiciones hereditarias, las condiciones como tal de baja y tolerancia a frustración. Entonces, dentro de todo esto, entonces estos trastornos mentales, ¿qué va a pasar? ¿Qué son el tema de los trastornos mentales? Finalmente se considera como una enfermedad, ¿sí? Y finalmente debe ser atendida ya por profesionales
signos, hay unos síntomas y finalmente se requieren unos tratamientos, sea de niveles de fármaco como tal o psicoterapéuticos. ¿Qué va a pasar acá? Que al realizarse todo esto, pues finalmente hay que hacer un análisis muy riguroso por el profesional para poder determinar que tenemos una enfermedad de origen mental, ¿sí? Que hay unas consecuencias, que también hay unas limitaciones, pueden generar incluso hasta discapacidades, ¿cierto? Hay una alteración de la percepción de la persona, hay unos problemas que finalmente van bajo esas dimensiones humanas. Entonces, dentro de todos esos signos y síntomas que podemos encontrar, trastornos mentales comunes, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, entonces cada uno de ellos van a generar unos signos y unos síntomas. Ejemplo para el trastorno de la ansiedad, podemos enmarcar que son emociones constantes de miedo. ¿Y qué vamos a encontrar? Como por ejemplo, entonces, un desborde de las emociones, un pánico, una confusión. ¿Qué podemos encontrar también dentro de ese trastorno de ansiedad? Una ansiedad generalizada, ansiedad social, trastorno de la ansiedad fóbica, angustia, el trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, y los trastornos de estrés postraumáticos. Entonces, dentro de todo esto, entonces tenemos que hablar de qué serán entonces esos primeros auxilios psicológicos. Esos primeros auxilios psicológicos, antes de hablar como tal, tenemos que hablar del concepto de crisis. Ampliémoslo un poquito más. ¿Qué significa esos crisis? Pues a ver, todas las personas a lo largo de nuestra vida, nuestra existencia en esta tierra, pues estamos expuestos a un sinfín de circunstancias, ¿cierto? Y esas circunstancias pueden ser difíciles bajo unos determinantes porque hay unos factores dentro de un entorno. Pueda que estemos expuestos a unas guerras, pueda que estemos expuestos al conflicto armado acá en Colombia, pueda que estemos en unas crisis financieras, en fin, ¿cierto? Hay un sinfín también de exposiciones, como ejemplo, lo que tiene que ver con la naturaleza, todos esos desastres naturales, por las lluvias, por las avalanchas, en fin, ¿cierto? Y finalmente hay situaciones mucho más fuertes que pueden desencadenar la muerte de quién, de un familiar, de un amigo, de una persona que esté muy vinculada a nosotros. ¿Dónde puede pasar también esto? Esto puede pasar, las crisis pueden pasar desde los entornos sociales, familiares y laborales. ¿Qué pueden generar esto? Una desestabilización emocional y además psicológica, ¿sí? Entonces, todos tenemos que tener en cuenta estas novedades porque en cualquier momento todos vamos a tener una crisis, ¿cierto? De acuerdo con lo planteado de la Organización Panamericana de Salud, en el 99 dice que las crisis es un periodo crucial, es un momento decisivo de la vida de una persona y tiene como consecuencias unas consecuencias físicas y emocionales. Entonces hay un periodo limitado de desequilibrio psicológico y precipitado por un cambio súbito de qué? De esa situación individual que tiene la persona, ¿sí? Eso es importante que tengamos en cuenta. Los tipos y las fases de las crisis, pues entonces hablamos de crisis circunstancial, tenemos que puede ser repentina, inesperada, urgente y masiva. Cuando hablamos de repentina, aparece de forma imprevista, inesperada, no podría ser, digamos, que pueda estar anticipada a esto, ¿cierto? Y finalmente urgente puede ser lo que hemos ido hablando, amenazas, desastres, tanto como tal físicos, naturales y demás, y que finalmente entonces hay una afectación tanto física como psicológica. Y cuando hablamos de esas fases de, digamos, de crisis circunstanciales masivas, tiene que ver el caso, pues ya cuando hay una afectación ya de una comunidad específica, puede ser por todas esas novedades, digamos, de lo que tiene que ver con los fenómenos naturales. Entonces, la crisis es importante tener en cuenta una crisis de desarrollo y una crisis circunstancial, ¿sí? Se han identificado tres elementos de la crisis circunstancial. Entonces, ocurrencia del evento, digamos, las personas afectadas tienen dificultades para lidiar con la situación y el momento de la intervención.
Entonces, dentro de esa ocurrencia pasa bajo ese, digamos que ya se generó ese impacto emocional y psicológico ya un poco más profunda, o ya empiezan a generarse el tema del trauma. ¿Qué puede estar asociado a esto? Puede estar asociado a actos violentos, abusos, desastres o pérdida afectiva de un familiar o una persona cercana. Las personas cuando tienen afectación o tienen dificultades para lidiar con las situaciones, tiene que ver con toda esa activación de ese sistema simpático, finalmente responsable de segregar unas hormonas y configura unas reacciones, ¿sí? Y frente al momento de la intervención se requiere ya un apoyo de un tercero para poder afrontar y estabilizarme emocionalmente, ¿cierto? Importante, nosotros tenemos que tener acá el control de las emociones. Es importante que cuando estemos desarrollando el primer auxilio psicológico, pues nosotros hagamos un control también de las emociones antes de empezar a hacer el primer auxilio psicológico. Dentro de las fases de, digamos, de las crisis hay unas fases. Esas fases entonces pueden comenzar desde la exposición del evento como tal, llámese crítico o no. Entonces hay unas respuestas, puede ser un aumento de la tensión o nervios, ¿cierto? También llegan a un punto de lo que llegamos a hablar del shock, ¿cierto? Ahí es ese punto como tal. Esta otra fase que ya es la explosión de las emociones. Luego pasa una cuarta fase que es esa estabilización como tal y finalmente la adaptación. Esa es la fase de las crisis como tal. Reacciones físicas es que podemos tener varias, ¿cierto? Finalmente son manifestaciones fisiológicas como tal y también se activa acá, digamos, como ese sistema de supervivencia o el sistema nervioso parasimpático. Entonces, acá es donde nosotros vamos a estar un poquito como un poquito más de adrenalina, se nos va a disparar un poquito el cortisol y finalmente hay que estar alejados de esa zona de peligro o de lo que nos ocurrió como imprevisto, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Nos puede pasarnos desde una fatiga, desde una alteración del apetito, la alteración del sueño, temblores, hablamos de hiperventilarnos, una sudoración excesiva, hay digamos, un empeoramiento de condiciones críticas ya, digamos, hereditarias, puede ser el corazón, la diabetes, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, y esas reacciones emocionales, pues todos los seres humanos estamos dotados con emociones, pues no somos máquinas. Es más, las máquinas también se dañan, ¿cierto? Y esas emociones básicamente son todas necesarias. ¿Por qué? Porque hacen parte de esa adaptación entre el medio que nosotros nos desenvolvemos, esas reacciones emocionales y finalmente, pues nos van a ayudar o requerimos esa ayuda, ese control de esa emoción. ¿Qué podemos encontrar? Podemos tener rabias, podemos tener baja autoestima, podemos generar el tema de la culpa, irritabilidad, sensación de que pues no hay esperanza alguna para solucionar el inconveniente o el percance. Hay el tema de llorar incontroladamente, entonces el llanto incontenido. Hablamos del aislamiento de la persona, hipervigilancia o sobreasalto. Hay personas que han llegado al tema de dependencias y entonces utilizan otras adiciones, sustancias como tal y otras adiciones. Y podemos llegar al punto de incrementar los conflictos en los entornos familiares, ¿sí? Bien, dentro de esos trastornos, digamos, asociados al estado crítico de la salud mental. Entonces es importante que tengamos en cuenta que durante esa crisis como tal se debe de analizar ese daño potencial producido ¿por qué? Por el evento traumático o por la parte correlacional al evento. ¿Pueden agravarse los sucesos? Sí, pueden agravarse. Entonces podemos generar un estrés agudo, tipos de traumas, un trastorno de estrés postraumático. Entonces finalmente ese estrés que se genere puede agravar finalmente todas esas condiciones de relaciones, tanto familiares
o esa parte, digamos, de la pareja, o también los entornos en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿cierto? Es importante tener en cuenta y por qué es relevante, porque la intervención no solo se aborda desde una situación desencadenante, sino desde unos hechos y unas condiciones agravantes y que pueden generar finalmente unos trastornos que pueden durar en un tiempo determinado hasta el momento que pueda llegar al punto de desaparecer, ¿cierto? Bueno, vamos a tener en cuenta este videíto. Primeros auxilios psicológicos. Duelo. ¿Qué es el duelo y cuáles son sus fases? El duelo es una reacción emocional derivada de la pérdida afectiva o la muerte, que se materializa a través del dolor, la tristeza o la rabia. Cada persona vive el duelo de forma diferente, de acuerdo a sus propios recursos emocionales y psicológicos para enfrentar la situación, y el tiempo de duración para superar la pérdida es relativo a estas mismas condiciones. Para entender este proceso, se han descrito varias fases, por las cuales una persona puede hacer tránsito en su totalidad o no. Puede vivir solo algunas fases o quedarse en una de ellas, entrando en un duelo patológico con consecuencias a nivel de la salud mental. Fase 1. Rechazo o negación de la pérdida. Esta etapa se conoce como shock emocional, en donde la persona no puede entender lo que está viviendo y lo expresa a través de frases como: esto no me puede estar pasando, esto es una pesadilla, mi hijo no está muerto. También este momento puede verse reflejado en el estado de indiferencia que la persona presenta, sin manifestaciones de afecto asociadas a la pérdida. Fase 2. Rabia. Superada la negación, inicia un proceso de frustración e impotencia de no poder cambiar las circunstancias. Ira con la persona que se ha ido, sensación de abandono y desesperanza. Esta etapa también puede presentarse con sentimiento de culpa con expresiones como: si hubiera estado ahí, no habría pasado. ¿Por qué no le dije cuánto lo quería? Si hubiera estado más tiempo con él. Fase 3. Negociación. Durante esta etapa, la persona no pierde la esperanza de que las cosas vuelvan a la normalidad, que al día siguiente todo cambie. Aún no se acepta la pérdida, por tanto hay confusión y angustia. Esta fase se caracteriza por frases como: quisiera que el tiempo se detuviera, deseo que el tiempo retroceda, ¿qué habría pasado si? Fase 4. Depresión. Se caracteriza por una tristeza profunda por la pérdida. Hay emociones encontradas, culpas, recuerdos que agudizan la fase depresiva. Inicia el proceso de aceptación de la pérdida y de la nueva realidad. En esta etapa ya se observa el agotamiento físico y mental, la irritabilidad. Frases como: lo extraño tanto, mi vida se siente vacía, no veo futuro sin él. Fase 5. Aceptación. Inicia un estado de calma, entendiendo la muerte como parte natural de la vida. Frases como: todo va a estar bien, sé que está descansando, ya era su momento, resumen este periodo y representan la superación del duelo. Bueno, muy bien. Entonces, finalmente, ¿qué es entonces, en resumidas cuentas, los PAP? Entonces, primero es una ayuda que se le presenta a una persona que se encuentra en un estado de crisis y por eso lo llamamos primeros auxilios psicológicos. Eso mismo pasa como si fuéramos una brigada de emergencias en una empresa. Somos entonces ese brigadista, pero con el fin de escuchar, ¿cierto? Lo primero es tener la atención de la escucha, ¿cierto? Sin juzgar, sin premeditar, sin revictimizar a la víctima, ¿cierto? Ser lo más humanitario, cálido, ¿cierto? Para poder prestar ese primer auxilio psicológico. Dentro de esos contextos, pues, como hemos hablado, se puede presentar por desastres, por emergencias, porque se requiere una ayuda humanitaria, pero finalmente, entonces, es importante tener en cuenta que esto es como parte de esos retos, ¿cierto? Y cómo
empieza a enfrentarse a esas situaciones emocionales y complejas, por supuesto, en donde se ve afectado, ¿qué? Ese equilibrio y esa estabilidad emocional de la persona. Entonces, los PAP son una herramienta de intervención, está validada por una comunidad científica, lo puede identificar en cualquiera de los estudios, pueden verificar en ese cielo, que es uno de los artículos más fácil de leer y más sencillitos, ahí pueden hablar, pues pueden buscar frente a lo que es finalmente científicamente, porque es aprobado o validado como parte de una intervención inicial con una persona que tiene una afectación en la salud mental. Entonces, por eso se llama primer auxilio psicológico. Entonces, puede ser aplicado por personas entrenadas, sin ser profesionales de la salud mental, pero es importante que nosotros tengamos presente que debemos de orientar muy bien a las personas y que finalmente si se requiere un apoyo de un profesional especializado, pues lo tenemos que ayudar hasta llegar al punto de esa atención necesaria. Y finalmente lo puede aplicar cualquier persona. Y además aplicarse en cualquier etapa de ese ciclo vital como tal. Pueden adaptarse de acuerdo a unas condiciones culturales, particulares, de acuerdo a la persona, a la comunidad. Por eso es importante también conocer a profundidad esa persona, es decir, sus creencias religiosas, sus condiciones culturales, su etnia, su religión. Es importante para poder ayudar a brindar ese primer auxilio psicológico. Dentro de todo esto, entonces, así como los primeros auxilios psicológicos se convierten en esa herramienta que finalmente es una práctica, es una intervención, pues entonces es importante tener en cuenta que es aplicable en situaciones de estrés por impactos, el tema de la muerte, las violencias intrafamiliares, situaciones de violencia urbana, y recuerden pues entonces que estamos expuestos a estas condiciones laborales, desastres, emergencias. Y finalmente, entonces, pues está claro que esa salud mental se ve afectada, ¿cierto? Entonces, dentro de todo esto, da como tal una solución inicial. Ojo, perdón, una intervención inicial, no una solución, ¿cierto? Es una intervención y es una ayuda como tal. Hay que tener en cuenta cómo vamos a ayudar a esa situación que se está pasando a nivel traumático por la persona. Se promueve esa adaptabilidad de sus cambios y demás, y el fortalecimiento de qué, de esas emociones a través de esas habilidades de afrontamiento. Entonces, en síntesis, esos primeros auxilios psicológicos es una intervención inicial, se aplica a las emergencias y desastres, objetivo de reducir ¿qué? Ese estrés en la persona y apoyar a esa persona en esa fase de crisis. Implicar una respuesta rápida, sencilla, y vamos a tener en cuenta que la persona puede llegar a sentirse un poco más segura, se le ayuda a reducir ese sufrimiento y facilita esa recuperación y adaptación. Los lineamientos de este primer auxilio psicológico, según entonces esa intervención, nos dice que es la intervención en crisis, entrada inmediata y temporal, pero activada dentro de una situación de otra persona o un grupo durante un periodo de tensión, ¿sí? Entonces se ha hablado como crisis, como parte de enfrentar una situación traumática y que se necesita una ayuda, ¿sí? La OPS dice que por su parte se establece una intervención de crisis en dos modalidades, primeros auxilios emocionales y psicológicos que finalmente están diseñados para esa atención inmediata para que las personas puedan establecer ese equilibrio y esa adaptación a esos cambios a nivel social. Y por supuesto, la fase 2, que es la intervención ya especializada por esos profesionales en la salud mental. Y finalmente viene a través de qué? Un tratamiento psicológico o psiquiátrico a través de esas intervenciones terapéuticas. ¿Qué van a tener que tener en cuenta acá? ¿Cómo se hace ese tratamiento a esos problemas o esos trastornos mentales asociados a una crisis como tal? ¿Sí? ¿Para quiénes son? Pues entonces, ¿para quién? Para todos.
¿cierto? Hay un tema de que lo necesitan mucho más rápido. Una persona que esté en un estado de alteración, ansiedad, miedo y demás, y que finalmente ha sido víctima de un acontecimiento crítico, ¿cierto? No se puede forzar a la persona, pues que vaya ya inmediatamente al psicólogo, porque muchas veces, muchas de las personas a nivel de cultura, religión y demás, pues entonces es un poco más compleja esa intervención por sus creencias y demás. Entonces hay que ser muy sutil en la forma de la intervención, ¿cierto? No forzar a nadie. Por supuesto, hay que tener en cuenta que estén disponibles para poder brindar ese apoyo como tal. Cuando la persona está muy alterada o agitada, hay que permitir esa estabilización de esa emoción a través de promoción de unas técnicas. ¿Cuáles son? El tema de la respiración, el tema de la meditación, permanecer en contacto, acercarse. Si la persona pues rechaza el contacto físico, pues entonces respetar esa limitación, ¿es cierto? Informar sobre esa situación a otras personas que hagan parte de esa red de apoyo de esta persona, ¿sí? Y permitir, por supuesto, siempre esa orientación a la persona frente a la necesidad de recurrir a un profesional de la salud. ¿Quiénes lo aplican? Entonces, como les indicaba en un primer momento, pues no es necesario que sea un profesional de la salud mental, ¿cierto? Pero sí que tengamos un cierto bagaje en conocimiento para poder aplicar ese primer auxilio psicológico. Entonces hay que prepararnos emocionalmente, psicológicamente, hay que tratarnos en autocuidado y hay que aplicar esos lineamientos y esos protocolos finalmente para poder establecer un primer auxilio psicológico adecuado. ¿En qué momento se presentan esos primeros auxilios psicológicos? Cuando se presenta la crisis durante un transcurso de 72 horas siguientes al evento, ¿cierto? Para evitar que ese impacto genere mayores, digamos, problemas a nivel de la salud, ¿cierto? Después de esos días o semanas del evento siguiente, ya se ayuda a mitigar el riesgo y se posibilita como un desarrollo de esas habilidades que se requieren emocionalmente para superar esas crisis. Dentro de este aspecto clave de la intervención, ¿cierto? Es importante la ayuda responsable. Entonces, hay que abordar las condiciones de vulnerabilidad, de riesgo, cómo están pasando las situaciones, decidir si finalmente está afectada la persona y finalmente generar unas condiciones de salud mental adecuadas. ¿Esta razón para qué? Para evitar que este tipo de situaciones generen esa revictimización como tal. Entonces, los primeros auxilios psicológicos deben basarse en unos aspectos culturales, étnicos, raciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Dentro del aspecto cultural, entonces hablamos las emociones con desconocimiento, también tenemos acercamiento de personas del mismo género que no permita un acercamiento corporal, la vulnerabilidad, preguntar frente a aspectos de su vida personal. Dentro de esto, entonces hablamos el idioma, la forma de vestir, el género, la edad y las relaciones de poder, ¿sí? Otros, entonces, ¿quién autoriza ese acercamiento a la comunidad? Entonces, la persona que es necesaria que sea como tal para establecer este vínculo. Entonces, es necesario que si la persona afectada es mujer, haya una presencia de otra mujer, ¿cierto? Para acompañar esa aplicación del primer auxilio. El contacto o conducta tiene que ver con algo positivo de acercamiento físico. Por tanto, hay que preguntarle el cómo, ¿cierto? Cuáles son sus costumbres, cómo se aborda la víctima, permitir ese lenguaje afectivo, el tema de acercamiento personal, etcétera, etcétera. Y sus creencias y su religión tiene que ver con acercarse a esa persona afectada, finalmente, que nos permita esa ayuda y que permita que se hable de esa crisis o del dolor, finalmente, con unas prácticas de creencias y sus religiones, ¿cierto? Entonces, no es imponer, sino conocer. El primer auxilio psicológico lo que requiere inicialmente es conocer a la persona antes de hacer su intervención. Dentro de esos aspectos culturales,
personas cuyas vidas y experiencias tengan muy poco que ver con las suyas. La persona tiene que entrar en un estado de que sea consciente de sus propios antecedentes, creencias, culturas y dejar sus prejuicios. Eso es importante también tener en cuenta. Y dentro de ese ofrecimiento de esa ayuda, como tal, debemos de generar esa comodidad, ¿cierto? Para poder apoyar de manera más asertiva. Aspectos de seguridad y dignidad, entonces hablamos todo lo que tiene que ver con esa garantía que la persona no vaya a sufrir otro riesgo adicional y que puedan poner en peligro su vida y el bienestar, ¿cierto? Siempre se busca reducir esos riesgos como tal de intervención negativa y se evalúa todos esos contextos, situaciones que finalmente se están generando una afectación en la persona, en un caso sea colectivo o una situación individual. Y si es posible tener toda la información de ese evento ocurrido, pues finalmente va a permitir que nosotros estemos en una mejor disposición de orientación y ayudar a disminuir toda esa ansiedad de esa persona afectada. Entonces, es importante tener en cuenta que esos aspectos de seguridad y dignidad tienen que ver con la observación de la víctima desde el punto de una fuente protegida, donde se brindó una seguridad antes, durante y después de esa aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Es importante tener en cuenta la dignidad, tiene que ver con el buen trato, la claridad, cómo actuar bajo esas condiciones de un evento traumático. El caso que, digamos, de la víctima tiene que hablarse frente a si se le cubrió su cuerpo en caso de que esté expuesto, si evite que esta persona esté expuesta físicamente como tal y que no tengamos entonces tanto seguimiento de ojos curiosos, le digo yo, ¿sí? Y el respecto de la dignidad, basado siempre en esa escucha activa, el lenguaje siempre respetuoso, cálido, con parte de cercanía, generar esa confianza y, por supuesto, identificar el espacio donde está rodeada esta persona para poder identificar si podemos tener un acercamiento un poco más afectivo. En caso de no, entonces mantener una distancia corporal para que la persona tenga esa tranquilidad, ¿sí? Entonces, frente a lo que es el PAP como tal, PAP, tenemos en cuenta que es un aspecto de derecho. Entonces, es cuidar y promover todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, todas las personas afectadas, asegurando esa equidad, la no discriminación. El objetivo durante esa aplicación, pues, debe ser concreto, ser muy asertivo, veraz, hacerle control, seguimiento, en fin, ¿cierto? Entonces, es el buen trato, es tener la parte equitativa, es ser justo, libre de cualquier tipo de discriminación por raza, por género, por edad, en fin, tratando finalmente una perspectiva como se incluye esa parte de bienestar o generar esa parte de no subestimar ese dolor de la otra persona, adecuar la orientación, qué procedimientos se necesitan, hacia qué entidades se debe remitir esta persona. Y finalmente, recuerden que la persona que está siendo afectada pues requiere una ayuda, ¿cierto? Y esa ayuda tiene que ser lo más asertivo posible. Dentro de esos principios de intervención, entonces vamos a hablar el tema que tenemos que tener en cuenta: permitir la libre expresión, la escucha responsable, transmitir aceptación, proporcionar esa confianza y esa empatía, promocionar la información, ¿sí? Esto es importante dentro de esos principios de intervención del PAP. Desde el concepto ético tiene que ver con esas acciones, esas consecuencias a terceros, por lo tanto es importante prestar ese apoyo que finalmente va a generar un compromiso con esa persona que está siendo afectada. Como les indicaba anteriormente, la confidencialidad de la información, tener en cuenta el respeto por esas creencias, esas valoraciones, esos reconocimientos. Entonces aquí hay que hablar frente a esos aspectos éticos, ¿cierto? Y mantener ese primer auxilio psicológico de manera pues reservada. Importante y necesario también
que cuando este primer auxilio psicológico se preste por personas que no somos parte del área de la salud, es importante que tengamos en cuenta cómo orientar bien a esa estabilidad de esa salud mental de una persona o una comunidad afectada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del enfoque intercultural y diferencial, hablamos todo lo que tiene que ver con los grupos poblacionales que requieren mayor atención debido a que a esa vulnerabilidad, de acuerdo a que a esos riesgos que hemos ido hablando en el transcurso del día de hoy, ¿cierto? Y esa aplicación tiene en cuenta las poblaciones en especial que se le otorgan finalmente unas prioridades para ese direccionamiento, para activar esas rutas para el restablecimiento de sus derechos, ¿sí? Entonces, dentro de todos estos principios, el reconocimiento de esos saberes y esos principios propios frente a lo que es el PAP. Y en este caso, recuerden que hay que tener en cuenta todas esas formas de atender esa salud y esa enfermedad en caso de la salud mental, ¿cierto? Dentro de las buenas prácticas, entonces hay que trabajar con honestidad y ser digno y generar una confianza. ¿Qué no se debe hacer? Aprovecharse de esa situación, ¿cierto? Con las personas. Dentro de todo esto, entonces hablamos de dejar que las personas tomen sus propias decisiones, entender que cada persona tiene sus propios prejuicios, trabajar bajo lo que tiene que ver con la interferencia de su labor o interferir con su labor, ¿cierto? Además, también no forzar a las personas, la privacidad y la confidencialidad de esa persona debe asegurarse, respetar todos esos derechos de todas las personas que son atendidas en el PAP y aplicar el enfoque diferencial frente a esa atención para la población de condiciones, digamos, especiales o específicas, ¿cierto? El autocuidado, porque es importante terminar con este concepto de autocuidado, porque finalmente nosotros tenemos que cuidar también de esas emociones, nosotros también nos cargamos como personas prestadoras de ese primer auxilio psicológico y por eso tenemos que hacer control de esas emociones. Entonces implica que ese acercamiento cuando estemos haciendo el primer auxilio psicológico, tener unas condiciones emocionales y psicológicas estables, esas emociones deben de estar muy estables, muy equilibradas para poder empezar a enfrentar esa posible intervención frente a esa persona que requiere ese primer auxilio psicológico, porque finalmente va a generar un impacto, ¿cierto? En ese momento de esa escucha activa. ¿Qué es lo que se hace como prácticas de autocuidado? Mantenerse actualizado frente a esos conocimientos, la investigación, como les decía, hay muchas herramientas en el Internet que tenemos, el tema de la meditación, el tema también de lo que tiene que ver con las pausas, el tema que tiene que ver con el ejercicio, ¿sí? También el tema, digamos, de conservación o control de emociones, ¿cierto? Realizar ejercicios terapéuticos que permitan que comprender más ese autoconocimiento, identificar nuestras emociones. También el autoconocimiento permite que también encontrar nuestras debilidades y fortalecerlas y mejorarlas. Y finalmente, también tener en cuenta que esto como genera impacto, entonces finalmente podemos también tener en cuenta el control de ese trauma y que también tenemos que hacer un control de esa crisis, ¿cierto? Importante también tener en cuenta quienes estas personas que finalmente tienen ese riesgo o esas personas que ya tienen este trauma, pues van a desarrollar unas crisis y hay que realizar unas acciones específicas para poderlo mitigar, ¿sí? Otro es mantenerse físicamente sano, competente para enfrentar una situación de una emergencia, buscar ayuda profesional de un colega para prestar ese primer auxilio psicológico y buscar ayuda profesional. ¿Listo? Dentro de la finalización del autocuidado, entonces también es importante trabajar por el bienestar familiar, ¿cierto? Y cuando estemos afrontando cualquier situación de crisis, sea colectiva o individual, finalmente es enfrentar una situación de manera más asertiva, ¿cierto? Esos son como lo que tenemos que tener en cuenta. Dentro de todos estos aspectos como tal,
el uso efectivo de esos primeros auxilios psicológicos, finalmente es atender esos factores de riesgo, pues que ya hemos ido identificando, ¿cierto? Que además son determinantes sociales de la salud, que además escapan de decisiones individuales. También tiene que, digamos, identificarse que se presenta a cualquier persona en cualquier momento y a lo largo de la vida, y que hay unos trastornos asociados a esas situaciones de crisis y que finalmente puede estar en un estado de crítico de la salud mental de la persona, ¿sí? Pasos los vamos a dejar para la otra clase. ¿Listo? No sé si alguien más quiera intervenir o aportar frente al tema. ¿O todo fue claro? Freddy. Pues eso muy claro, profe. Gracias, Freddy. Sí, muy claro, pues como toda la clase magistral. Pero también frente al duelo, mm, inquietud, pero a la vez también que usted no lo exprese como profesional. Que el duelo no solamente es la pérdida por muerte, sino que también la pérdida por ausencia, un viaje de un ser querido, el casamiento de un hijo, de una persona adorada, etcétera. O sea, la elaboración del duelo o separaciones son Incluso duelos lo que hay vimos en el que... video, lo vimos en el Sí, video, que eso, pues la muerte es un ejemplo como muy claro, muy específico, pero la pérdida puede ser cualquier pérdida de, digamos que la persona se va para otro país, otra ciudad, pérdida de una relación, pérdida de un matrimonio, pérdida laboral, pérdidas hay muchas. muchas gracias, sí, bien. Bueno, muy bien, chicos y chicas, nos vemos entonces, mis estimados aprendices, en la tercera sesión sincrónica. Próximo lunes, ¿sí? Importante entonces que revisen entonces el cronograma. Recuerden que el 3, que es festivo, 3 de noviembre, si es festivo, entonces se corre para el día miércoles. ¿Listo? Que tengan una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Para Igualmente, todos. hasta luego.